Bueno, pues yo soy Pilar Torres, responsable del sector público en Amazon Web Services y tengo el honor de moderar o facilitar pues, este último panel sobre cómo los datos están transformando, pueden ser una palanca de transformación dentro del sector sanitario. Voy a presentar ahora aquí a mis invitados. Vamos con un poquillo de retraso y somos el panel antes de la comida. Entonces, pediré también a los panelistas pues, que hagan sobre todo el debate ameno para contrarrestar los niveles de grelina crecientes que tenemos todos, que ya tenemos hambre. Bueno, Santiago García Blanco está en remoto. No sé si Santiago nos oye. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Hola, Santiago. Director de Organización, Procesos y Sistemas de Información del Grupo Quirón. Perdón, no. Del Gobierno de Cataluña. Del Gobierno de Cataluña. Director, ¿ves lo que hace el hambre? Dirección General de Transformación Digital y Relación con los Usuarios, Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Eso es. Ángel Blanco, Director de Organización, Procesos y Sistemas de Información del Grupo Quirón. Joan Gallavens, no estamos sentados en orden, pero a Joan ya le ubicáis, consultor de salud, tecnologías de la información e innovación. Dolores Muñoz Hierro, responsable de gestión de la información del Servicio Andaluz de Salud. Y Antonio Urda, doctor en medicina, especialista en cirugía ortopédica y traumatología y experto en NLP y aplicado especialmente a datos clínicos. Entonces, sin más, quería comenzar pues esta ronda preguntándoos, y si queréis empezamos por esta esquina y luego podemos ir alternando. ¿Cuál es el impacto actual que el uso de los datos tiene en sanidad y qué ejemplo tenéis vosotros de vuestras propias organizaciones? Bueno, pues empezamos diciendo que el impacto se promete que debería ser mucho, ¿no? Porque básicamente en salud trabajamos con datos, ¿no? Recogemos datos del paciente, los procesamos y emitimos datos de información en forma de recomendaciones, de indicaciones, de tratamiento. Por tanto, somos un sector altamente, hacemos un uso intensivo y alto de los datos, ¿no? Y esto nos debería decir pues que, bueno, la importancia que tiene cualquier tecnología que nos ayude a manejar estos datos debería tener muchísimo impacto y muchísima capacidad de transformación, ¿no? Pero quizás no es tanto hasta dónde hemos llegado, sino dónde deberíamos estar, ¿no? Porque evidentemente todos hemos hecho muchos esfuerzos en nuestras organizaciones y los estamos haciendo en digitalizar, ¿no? Y aquí se ha invertido pues, muchísimo tiempo y muchísimo dinero, ¿no? Pero quizás la palabra ya no es digitalizar, es transformar y por tanto es buscar este valor de este esfuerzo en digitalización. Y aquí, si hablamos de valor, quizás debemos de, o al menos yo lanzo, que nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y pondré dos ejemplos donde creo que se ve de forma clara que en un ámbito como es el asistencial, ¿no? Deberíamos sacar mucho más partido de los datos y de la información del que sacamos, ¿no? Y pondré el ejemplo en términos de COVID, ¿no? Porque creo que a todos lo hemos vivido y todos hemos aprendido, pero creo que desde el punto de vista asistencial hemos sufrido, ¿no? El hecho de que los datos, nuestros datos, no están correctamente integrados ni son correctamente analizables, tratables, usables o interoperables, que le llamamos algunos, ¿no? Y por tanto queda muchísimo camino por recorrer. La no integración quiere decir menor calidad asistencial, ¿no? Porque si no tengo toda la información como médico para atender a ese paciente, si no tengo toda la información de ese paciente, pues estoy dando menor calidad. Y aquí creo que todos coincidiremos que en COVID nos ha faltado pues, poder integrar mi información médica, poder tenerla integrada tanto del ámbito público como del privado, ¿no? Esto lo tenemos pendiente y hay que reconocerlo y creo que tenemos que poner énfasis en este tema, porque es menor calidad asistencial el hecho de que mi información pagada de mi bolsillo, toda la pago de mi bolsillo, pero en privado o mi información en lo público no se maneja de forma ni integrada ni interoperable. O lo mismo podríamos decir con mi información social, ¿no? Es importante la información social combinada con la información clínica, ¿eh? Todos sabemos que una mejor atención quiere decir tener en cuenta mi condición económica, mi condición social. Esto
hemos visto también en COVID que no está integrado. Por tanto, camino nos queda por recorrer, solo poniendo encima de la mesa el tema privado-público y el tema social-salud, ¿no? Y esto hablando de asistencial, pero solo para dejar el tema también encima de la mesa. En el ámbito de investigación, vaya, yo creo que el camino que nos queda por recorrer es muchísimo, ¿no? Porque estamos haciendo investigación como en la edad de piedra, ¿no? Recogiendo datos, ver dónde están, encontrándolos, manejándolos. Vaya, que no es apretar una tecla y analizar los datos, que es lo que tendríamos que hacer los profesionales, ¿no? O los que tienen talento para hacerlo, sino que nos pasamos tiempo y gastamos los recursos en encontrar estos datos y hacerlos manejables, ¿no? Y traslado una pregunta y me callo, que es, ¿qué hubiera ocurrido? No es mía, pero me impacta y por tanto la traslado, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si toda mi información relacionada con mi salud hubiera estado disponible para solventar el tema del COVID? Si toda la información de todos nosotros hubiera estado disponible, porque no está disponible, no está ni interoperable ni integrable. Ahora, ¿cuál es el escenario que deberíamos ir? Hombre, en que toda nuestra información la pudiéramos utilizar para contestar las preguntas que aún hoy no sabemos del COVID, ¿no? ¿Qué código genético propicia no sé qué? ¿Qué tratamiento funciona más que no sé cuántos? ¿Qué medidas? Claro, todas estas preguntas, los datos para contestarlas, los tenemos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Yo creo que tenemos la suerte en... Cada un micrófono también. Perdona. Yo te lo regalaba ya. Así que... Sí, vale. Yo creo que tenemos la suerte de estamos en el sector que más datos genera, ¿no? Y a los médicos hace unos años lo que nos pasó en los hospitales es que nos pusieron un ordenador delante y desde ese momento nos convertimos en generadores de datos, ¿no? O sea, estamos constantemente interactuando con nuestros pacientes y lo que estamos haciendo es generar datos, ¿no? Y eso es algo que afortunadamente en eso España puede estar muy orgullosa, ¿no? Hemos sido pioneros a nivel mundial en conseguir una digitalización del sistema, ¿no? Tenemos más historia clínica que muchos países de nuestro entorno, ¿no? Ya implementada. ¿Eso qué hace? Pues que estamos constantemente generando datos. Por supuesto, de la imagen, ya la genética y tal, ¿no? Pero en el día a día nuestro, ¿no? El día a día de un médico. Y yo creo que sí que estamos ya ahora viendo luz. O sea, nos estamos dando cuenta que esa información, ese dato que estamos constantemente metiendo, empezamos a poder reutilizarlo, ¿no? De alguna manera. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del COVID, hemos visto algún ejemplo positivo, ¿no? Se han hecho modelos predictivos que han permitido predecir qué paciente iba a ingresar en UCI, ¿no? Ahí está el modelo del Clinic. El modelo del Clinic hubiera sido impensable sin reutilizar esa información, ese dato que estaba metido en sus historias clínicas, ¿no? Lo tenemos, y, bueno, pues como esto se ha permitido tomar medidas mucho más quirúrgicas, en el sentido, ¿no? De, en vez de tomar medidas masivas, oye, gracias a la utilización de datos durante el COVID, la utilización de ese dato que se estaba generando ha permitido tomar medidas pues, mucho más específicas, ¿no? No tan masivas, ¿no? Al principio fue impensable, cuando empezamos a usar ese dato que se estaba generando, pudimos ser mucho más precisos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que... mi sensación, ¿no? Ya hay luz, ya todos vemos en los hospitales que ese dato que estoy empezando a meter empieza a, de alguna manera, retornarme valor, ¿no? Valor para que yo pueda aplicarlo con mis pacientes, ¿no? En investigación, en modelos predictivos. O sea, que yo creo que ya empezamos a ver que ese dato empieza a poder reutilizarse, lo cual yo creo que es una buena noticia. Entendido, ¿no? Buenos días. A ver, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, que aún nos falta mucho. Estoy de acuerdo en que es fundamental la integración de los datos alrededor del paciente, pero yo creo que ese camino ya lo estamos empezando, ¿eh? No solo en la Comunidad de Andalucía, que es la que conozco yo, en otras comunidades sé que van por ese camino. Es fundamental tener todos los datos alrededor del paciente y disponibles para la explotación, para los análisis. ¿Qué quiere decir eso? Y ha salido en el panel anterior que tenemos que normalizar de alguna manera. Nuestras historias clínicas están en textos clínicos. Entonces, esos textos clínicos tenemos que traducirlos a algo, a ENOME, a CIE o a lo que sea, ¿no? La experiencia en Andalucía es que nuestros textos clínicos, tanto de la parte de primaria como de la hospitalaria, lo hemos traducido a código CIE-10 con un codificador automático de desarrollo propio, ¿no? Y ahora mismo tenemos de 13 millones de pacientes, 13 millones de habitantes, en Andalucía somos 8,5 largos, ¿eh? Entre los que se van, se vienen, se mueren, nacen, ¿no? Tenemos alrededor de 700 millones
de diagnósticos codificados y asociados directamente al paciente, ¿vale? Entonces yo creo que ese camino ya lo estamos iniciando. Distinto es, y estoy de acuerdo, en que el investigador quiera darle a un botón. El botón no existe, yo soy muy terrenal y el botón no existe nunca, nunca. Es cierto que al investigador se le está proporcionando muchos más datos, pero también es cierto, y lo digo aquí, que eso tiene que retornar al clínico, al sanitario, tiene que cerrarse el bucle. Los sanitarios son los que introducen los datos en las historias clínicas, pero resulta que el resultado del análisis de las predicciones de la investigación, luego el bucle no está cerrado. La aplicabilidad de la investigación de esos modelos predictivos en la propia historia, en el propio sistema, yo creo que es un camino en el que tenemos que avanzar. Bueno, pues por añadir algo diferente, muchas gracias, Pilar. Yo creo que lo importante no es lo que sabemos. Decía Goethe que lo importante no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con ello. Y muchas veces cuando hablamos de datos estamos muy centrados en analizar cosas y poco en cambiar algo con las que ya sabemos, por introducir un matiz un poquillo diferente. Y si pensamos que el mundo en el que estamos es un mundo de servicios y un mundo, bueno, yo creo que nos enfrentamos al mayor cambio de la historia de la medicina en este momento, que no es el PETAC, ni el Da Vinci, ni nada de esto, que es el protagonismo del paciente. El protagonismo del paciente, así con mayúsculas. Cuando el paciente es protagonista, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de servicios. Y está bien todo este manejo de datos para la investigación. Los datos son para la investigación y para la ciencia, pero también son para el servicio. Como matiz un poco adicional. ¿Qué implicaría esto? Pues implicaría que tenemos que ser capaces, habéis hablado de COVID y demás, tenemos que ser capaces de hacer cosas antes de que venga el paciente a los centros sanitarios. Tenemos que mejorar los procesos cuando el paciente está en los centros sanitarios y tenemos que continuar haciendo cosas después de que el paciente se vaya. Y muchas veces le pedimos una prueba a un paciente y ni siquiera sabemos si se la ha hecho. No hace falta un gran sistema de información ni interoperabilidad para saber si yo le pido a un paciente una resonancia porque soy traumatólogo, si se la ha hecho o no. Fijaos qué básico. ¿Cuál es el paso siguiente de un elemento de petición diagnóstica? El siguiente paso es saber si el paciente lo hace y el siguiente es mirar el resultado, no hacerle venir a la consulta. Y si me dejáis, os pongo un ejemplo de cada uno de ellos de cómo esto, pues eso, ha cambiado. Aprovechando que eres traumatólogo, yo me plantearía, a ver, si yo en patología de columna o de rodilla hablo de datos reales, en el 92% de los casos acabo haciendo una resonancia, antes de hacer ningún tratamiento, mi pregunta es, ¿qué va antes? ¿La resonancia o el traumatólogo? Los datos nos dicen que la resonancia. Porque la primera consulta con el traumatólogo en patología de columna y de rodilla podría seguir con otras patologías, se podría irme a próstata, exactamente igual. Nos indica que siempre en la primera consulta lo que se hace es pedir una prueba diagnóstica que casualmente es una resonancia. Entonces yo el modelo que propongo es, oye, si yo ya sé que hay una patología de rodilla, ¿por qué espero a una consulta para que el médico pida pruebas y además no se las mire hasta que volvemos a la consulta? No se las mire hasta que volvemos a la consulta. El siguiente paso es que se mire la resonancia. Si hablo del durante, cuando el paciente está con nosotros, dejadme que ponga otro ejemplo del mundo oncológico, por cambiar de especialidad. Claro, un paciente oncológico que está en hospital de día y que yo cito a las 8 de la mañana para hacerse una analítica, le tengo esperando pues probablemente hora y media a que haya resultados de la analítica y a que un oncólogo le reciba en la consulta. ¿Para qué? Para que el oncólogo se mire la analítica y en más del 90% de los casos
continúe con el tratamiento que estaba previsto, porque somos buenos, acertamos con los tratamientos, hablo de primera línea, no hablo de segunda, tercera y demás. ¡Ostras! Hagámosle la analítica a pie de sillón, que los datos que estamos analizando, estoy hablando de ejemplos que nosotros hemos puesto en marcha, vamos. Analicemos los datos automáticamente, hemograma, bioquímica, contrastemos eso con la información que tenemos del paciente de la semana anterior, porque ya sabemos si ha vomitado antes de que venga al hospital a decírnoslo en la consulta. Es curioso que le damos un ciclo y no le preguntamos si ha vomitado hasta la semana siguiente. Es curioso, pero es así. Con esas dos cosas decidamos que el siguiente paso es administrarle el tratamiento y que no se levante del sillón. ¿Sabéis lo que impacta esto en la medicina? 60% menos de consultas innecesarias de oncología. Estamos hablando de palabras mayores, no de wellness. 8 horas de media se pasan los pacientes en un hospital de día esperando un tratamiento entre todos los pasos que dan. Se puede pasar de 8 horas a 2 horas simplemente automatizando lo anterior y moviendo al oncólogo al hospital de día. También los profesionales nos tenemos que mover, en vez de estar en una consulta esperando que vaya el paciente. Con esto, y estando un oncólogo en hospital de día, hay un dato mucho más impactante, que es que se reducen los ingresos por complicaciones el 30%. Joan, ¿qué fármaco tenemos que sacar para reducir los ingresos por complicaciones un 30%? Estaríamos en el telediario si hiciéramos eso, ¿no? Y después, pues si tengo un anticoagulado y cambio a hematología y tiene pues eso, sus datos de Sintron, pues que se monitorice en casa y si hay que cambiar dosis o pauta, que se haga automáticamente desde casa y no hagamos venirle a una consulta. Es uso de los datos en tiempo real, que creo que es un concepto que tenemos que introducir también. Trabajemos en tiempo real con los datos desde el concepto de servicio al paciente, que es nuestro protagonista en las décadas que nos vienen por delante, queramos o no. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es difícil poder añadir algo más a lo que han comentado los compañeros de la mesa. Me ha gustado mucho esta última intervención de Ángel, ¿no? Con el tema del paciente, que creo que muchas veces se nos olvida. Pero bueno, por retomar un poco la pregunta, ¿no? Está claro que la sanidad es una organización complejísima que genera pues eso, un volumen de datos brutal, ¿no? Todos los días, todos los años, y que además encima estamos en el ojo del huracán o en el punto de mira, ¿no? Siempre en cuanto a los costes, ¿no? y a la inversión que supone sobre todo la sanidad pública para los gobiernos autonómicos en este caso, que como sabéis son los que tienen la competencia. Y bueno, claramente, ¿no? La intuición no vale para la toma de decisiones. Necesitas usar datos para tomar decisiones, sobre todo lo que tiene que ver con los recursos, las inversiones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues bueno, como todo hijo de vecino, pues contamos con nuestros sistemas de Business Intelligence desde hace años y donde, bueno, pues tendíamos a medir solamente pues indicadores de actividad, ¿no? Actividad asistencial, uso de quirófanos, gasto farmacéutico, bueno, pues cuántas vacunas hemos puesto, etcétera. Pero claro, cuando llega COVID, ¿no? Y claro, tenemos que medir un montón de dimensiones adicionales donde entra la parte clínica, entra la parte de los síntomas que detecta el médico de primaria en la consulta, porque eso influye en si tienes que comunicar el caso al CBS sí o no, etcétera. Bueno, y ha sido pues yo creo un aldabonazo, ¿no? en todos los equipos en nuestro equipo de sistemas de información, ¿no? Y junto a los funcionales obviamente y a salud pública para poder combinar fuentes de datos muy diferentes. Hemos roto un montón de barreras, ¿no? entre silos de información, se han resuelto problemas de interoperabilidad seculares, ¿no? En cuestión de horas, ¿no? Y bueno, y hemos conseguido, bueno, pues poner a disposición la información que se necesitaba en tiempo real o casi en tiempo real para la toma de decisiones, ¿no? Y esto nos abre una puerta, ¿no? a algo que, bueno, lo habéis mencionado también en alguno otro de los ponentes, que es el hecho de que los profesionales están metiendo datos todo el día en su historia clínica, casi de los 15 minutos de la consulta usan 14 para estar en la pantalla del ordenador y que no les estamos entregando nada a cambio, ¿no? Y entonces la fase que estamos ahora es precisamente de ver si este gran sistema de Business Intelligence puede ofrecer también a los
a los jefes de servicio, a los profesionales, la vista particular de su ámbito de actuación, con su censo de pacientes, etcétera, con todo lujo de detalles, que encima son ellos los que lo están informando todos los días, ¿no? Yo creo que ese es un paso adelante. También esto nos está obligando a una labor de limpieza y de uniformización del diccionario de datos, ¿no? y de esa tarea del gobierno del dato tan necesaria, ¿no? para que luego las decisiones pues estén bien informadas, ¿no? Está claro, ¿no? Y luego, bueno, pues por añadir, que también se ha mencionado, yo creo que el gran uso a corto, a medio o largo plazo de los datos va a ser, en primer lugar, en la medicina personalizada. Claramente todos esos datos de que disponemos van a tener una aplicabilidad, ¿no? a la hora del diagnóstico y a la hora de la elección terapéutica, y combinando esos datos del fenotipo, ¿no? De la historia clínica con el genotipo obtenido por la secuenciación o por otras técnicas, pues van a poder, en el ámbito de imagen médica sucede lo mismo, ¿no? La radiómica, la imagen médica te va a aportar una información y la historia clínica otra, que combinadas pues te van a dar lugar a un mejor diagnóstico, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran esperanza, digamos, en este uso de los datos con fines asistenciales. Y luego, por último, en la parte de investigación, sí me gustaría, como me preguntabais también por experiencias, ¿no? O ejemplos, bueno, pues aquí en Cantabria en particular hemos hecho un esfuerzo. Lo tenemos un poco más fácil porque somos pequeñitos y bueno, pues tenemos un gran hospital que es Valdecilla, y luego, bueno, pues 3 hospitales comarcales que usan la misma historia clínica, y hemos conseguido hacer una extracción de datos de toda la historia clínica en conjunto, tanto la hospitalaria como la de primaria, junto con la prescripción, analíticas de laboratorios, toda la codificación, CMDB, etcétera, y la tenemos convertida a formato MOB y compartida con otros 100 servicios de salud europeos en un proyecto que no sé si algunos conoceréis, que se llama EDEN, que es una red europea de evidencia y datos en salud, y que, bueno, pues es un primer paso adelante que hemos dado en Cantabria en la idea de que el uso de estos datos, el uso secundario de los datos con fines de investigación, pues sea lo más fácil posible, ¿no? Y también poniendo un poco las bases de lo que debería ser ese data lake sanitario, ¿no? que estamos ya construyendo con el Ministerio de Sanidad o ayudando a definir, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, lanzo la siguiente pregunta sin orden, o sea que animaros como queráis. ¿Cuál es el mayor reto que creéis que tienen las organizaciones sanitarias en convertirse en organizaciones lideradas, gestionadas y apoyadas por datos, ser data driven, y cómo la tecnología puede ayudar desde la nube, la inteligencia artificial, voz? ¿Cómo crees que ese reto puede unirse a la oferta tecnológica que hay ahora mismo? Y en el orden que queráis. Me da igual, vamos, el orden. A ver, yo creo que el reto es transformación social, cultural, más que tecnológica. O sea, yo creo que el reto está en nosotros, no en los demás. Se puede hacer mucho cuando tú piensas que el reto está en ti y no en los demás, sean instituciones, personas y demás. Creo que venimos de un mundo de grandes inversiones en edificios y en alta tecnología diagnóstica. Y tenemos que cambiar ese concepto. Cuando hablo de alta tecnología diagnóstica hablo de lo que decía al principio, de grandes maquinorros que nos ilusionan. Nosotros en el sector privado, Santiago, que te han confundido ahí, menuda faena te han hecho, pues claro, hemos utilizado esto para atraer profesionales incluso. Oye, vente aquí con nosotros que tenemos protones, por decir una cosa al azar. O vente con nosotros que tenemos PETAC, Gamma Knife, Da Vincis, etcétera, etcétera. De hecho, enseñamos lo buenos que somos por lo que tenemos, no por lo que hacemos. Esto es el sector privado y el público igual, ¿eh? No decimos, ostras, somos una organización con 50 hospitales, con no sé qué tecnologías. No, no, esto no va de eso, va de lo ha dicho Joan al principio, va de los resultados que conseguimos como pacientes. Y el reto para esto es el trabajo en tiempo real. Yo creo que hay que ir más a trabajo en tiempo real. ¿Cómo nos puede ayudar la nube, que era la segunda parte, entiendo la pregunta en esto, y que estamos aquí con Amazon hoy, ¿no?
nos tiene que ayudar, pienso que a trabajar en tiempo real. O sea, imaginaos un navegador que cuando llegas a casa te dijera todas las veces que has llegado tarde y que la ruta ha sido incorrecta. ¿De qué me sirve a mí eso? A mí lo que me sirve es que el navegador me diga en tiempo real y pueda corregir mi conducción sobre la marcha. Eso es el uso de los datos para tener resultados en salud, que lo has iniciado o le has llamado valor y demás, porque Joan siempre le llama medicina de valor a estas cosas. Entonces, creo que ese es el reto y conseguir con ello inmediatez, inmediatez, inmediatez. Vivimos en la época de la inmediatez. Ser transparentes con lo que hacemos y lo ha comentado Santiago, personalizar la medicina, tanto en acciones como en diagnóstico, como en tratamientos, perdón. Diagnósticos, bueno, pues es lo que es, tratamientos, que es a lo que venimos, no venimos a diagnosticarnos, venimos a tratarnos. Creo que eso podría ser uno de los retos a los que tendríamos que enfrentarnos. Tenemos tal cantidad de datos, pero no hablemos de grandes bases de datos, eso es otra cosa y está muy bien. Yo creo que en eso lo hacemos razonablemente bien, el que analicemos grandes cantidades de datos, el que los compartamos y que con ello evolucionemos nuestra medicina. Pero hoy estamos aquí y tenemos que tener otros datos para seguir trabajando hoy a las 14:23. Como son las 14:23, voy a pedir al resto de panelistas que vayan al grano. Sí, yo creo que la tecnología, estoy de acuerdo contigo en la inmediatez del dato, pero también te digo que para eso tenemos que preparar las bases de datos. Esto es algo intermedio e inevitable. Las tecnologías nos van a ayudar. También quiero decir que las decisiones sanitarias a veces no se basan en datos sanitarios, porque hay agentes que tienen pues su cuota en esas decisiones. Todos lo sabemos. La política, los sindicatos, los profesionales, en fin, esa es información que difícilmente vamos a incorporar en la toma de decisiones del mundo sanitario, ¿vale? Pero pienso que no somos una organización tecnócrata, ¿no? Tendrá que existir y tendremos que reequilibrar esta cuota de poder que tienen las decisiones, ¿no? Hay otro aspecto que tú has dicho que me parece muy interesante. Estamos en un mundo sanitario y aquí tiene que haber un empoderamiento de lo que hacemos, de nuestro negocio. Tenemos que ir siempre dirigidos hacia la salud y el dato lo tenemos que dirigir a la salud. Estos no son proyectos meramente tecnológicos, aunque la tecnología es fundamental, pero aquí por encima de la tecnología está nuestro negocio, que es prestar salud, prestar asistencia a nuestra población. Y bueno, yo creo que con esas dos claves, le paso la palabra. Yo creo que para poder, yo introduciría una nueva palabra que es confianza, ¿no? Tiene que haber confianza en el uso de ese dato que se va, en cómo se va a utilizar ese dato, ¿no? Yo creo que esa confianza pasa por dos cosas. Seguridad en el tratamiento de ese dato, ¿no? En realidad hoy en día datos, tenemos la sensación que generamos mucho dato todos nosotros, ¿no? Y perdemos el control de ese dato demasiado rápido, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener seguridad en cómo se va a tratar ese dato que es muy personal, ¿no? Que es el dato sanitario, ¿no? Y por eso yo creo que ya hay regulación que bien aplicada nos lleva en la buena dirección, ¿no? Procesos de pseudonimización, de anonimización, ¿no? Disociar el origen de ese dato de quién lo ha originado, ¿no? Yo creo que eso facilita la utilización de este dato en las organizaciones. Y luego la finalidad, tener muy claro cuál es el fin. ¿Para qué se va a utilizar ese dato sanitario, ¿no? Entonces, cuando ponemos seguridad y esa finalidad, yo creo que nos permite trabajar en un marco donde se genera esa confianza necesaria para que esto realmente pueda pasar. Y yo creo, tengo muy claro qué aporta la nube. Yo quiero hospitales llenos de quirófanos, no quiero hospitales llenos de servidores de datos. Eso lo tengo muy claro. O sea, yo no me gustaría ver, y porque ya hablamos de exabytes de información. Yo cuando me enteré lo que era un exabyte, dije, pues yo no quiero plantas de hospitales llenas de servidores. Lo que quiero son plantas llenas de quirófanos. Y para eso, afortunadamente, ya tenemos empresas que permiten tratar ese dato en la nube, fuera de los recintos hospitalarios, ¿no? Y además que ponen a nuestra disposición herramientas que nos permiten explotar ese dato de una manera mucho más eficiente de lo que cualquier hospital de manera independiente podría hacer, ¿no? Y volviendo a la seguridad, ninguna
organización sanitaria, por lo menos en España, tiene capacidad para dar la seguridad que puede dar proveedores en la nube. Los que se atacan son hospitales y tenemos ejemplos. Ha habido muchos ejemplos de hospitales, en Alemania ha habido algún caso, ¿no? Hospitales completamente tomados por un ataque informático. AWS, ¿conocemos algún caso que haya bloqueado la información? No, y el ponente anterior de AWS nos ha contado, la información está triplicada, ¿no? O sea, si tenemos, entonces, nos ponen a nuestra disposición mecanismos de seguridad que de manera individual en cada uno de los centros no seríamos capaces de tener, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un avance bastante importante que nos ha permitido llegar hasta aquí y emprender este camino. Bien, yo creo que han salido temas muy interesantes. Creo que lo que tienen que hacer las organizaciones sanitarias y todos en general es esta mirada que apuntábamos desde el ciudadano, desde el paciente. Y creo que si lo hacemos así es una manera de avanzar. Por tanto, ponernos en lugar del paciente y ver qué es lo que haríamos para que este paciente esté bien atendido. Creo que esto es fundamental y se ha repetido mucho. Segundo elemento que me gusta es el tema de la confianza, ¿no? Tenemos que generar confianza, cosa que no hemos hecho. No hemos generado confianza porque nadie se fía de que mis datos los tenga una empresa. O nadie se fía, al menos en nuestro país, de que mis datos lo tenga a la administración. Quizás los nórdicos más, pero nosotros no tanto. Por tanto, tenemos tema de confianza por resolver, ¿no? Y el paciente lo tenemos en medio y yo insisto, también hemos perdido confianza porque no hemos resuelto los problemas del paciente, ¿no? Y el paciente tiene un problema, insisto, que es que su información esté disponible cuando tenga que ser atendido, para que sea atendido on time, online, etcétera, etcétera. Pues díganme ustedes qué hemos hecho, ¿no?, para no tener integrada la información pública y privada de una persona, para una mejor atención, ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Por falta de tecnología? Hombre, si somos capaces de integrar, no ya en la nube, hoy información desperdigada, descentralizada, y tener autentificada la información de forma íntegra, ¿no? Podemos hablar de blockchain que está por recorrer. Por tanto, no será por tecnología. Quizás es que no nos hemos puesto en el lugar del paciente y no hemos pensado en el paciente. Y el paciente lo que necesita es tener toda su información integrada cuando alguien lo tiene que atender. Para que lo pueda atender antes, en casa, sin necesidad de desplazarse. Todo esto tiene que estar integrado. Por tanto, has pedido contundencia y rapidez, ¿eh? Yo creo que esto solo lo puede resolver el propio ciudadano. No lo va a resolver ni las empresas ni la administración. La sociedad civil tiene que reivindicar que la información esté a su disposición. Muy bien. ¿Vale? Y en este sentido creo que hay iniciativas y hay experiencias que van en este sentido. ¿Qué caray estamos haciendo? Perdona, termino. Porque luego os voy a preguntar de la experiencia para cerrar y para dar paso a Santiago. Santiago, vamos ya en tiempo de descuento. Así que... Vale, nada, seré muy rápido porque se han mencionado casi todos los aspectos, ¿no? Yo creo que bueno, uno de los retos, quizás lo destaco en el sistema sanitario público en particular, es el gran fraccionamiento, ¿no?, que tenemos en la organización. Cada hospital es una gerencia diferenciada que a veces tiene sistemas de información diferentes y que, por ejemplo, un sistema de analítica de costes, si el área económica de cada gerencia no hace la imputación a tiempo al final de cada mes, pues al final la gerencia central no tiene la vista actualizada, ¿no? Entonces, la dificultad que a veces la organización supone para tener unos datos actualizados y en tiempo real adecuados. Luego que nos faltan datos, que se ha mencionado antes también, nos faltan los datos sociosanitarios, nos faltan datos económicos, que a veces serían muy útiles, por ejemplo, para estratificar a los pacientes su riesgo de enfermedad, etcétera, ¿no? Pero es otro aspecto. La falta de interoperabilidad semántica, que también derivada de ese fraccionamiento de la estructura organizativa. Y luego, bueno, está claro que el cloud está llegando. Yo creo que yo tengo una experiencia previa en una parte de la administración más hard, digamos, más la administración general. Y en sanidad, pues yo creo que sí hay la flexibilidad, o por lo menos a nivel contratación, a nivel jurídico, a nivel del pensamiento, ¿no?, de la forma de pensar de los departamentos de TIC, en asumir que evidentemente tenemos que ir al cloud. O sea, que los temas las últimas tecnologías de imagen médica, el tamaño de los ficheros que generan es imposible, lo habéis contado, ¿no? No podemos llenar los hospitales de servidores ni cabinas de almacenamiento, no tiene ningún sentido, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Cantabria, os puedo adelantar también, tampoco no quiero que esto sea un spot publicitario de Amazon, pero es verdad que hemos apostado por Amazon con nuestro SAP HANA que estamos montando,
el proyecto EDEN también estamos usando los servicios de Amazon, e incluso para una aplicación que hemos desarrollado recientemente de visión artificial para la captura del test de antígenos también hemos apostado por componentes de Amazon, ¿no? Porque no tiene sentido ponernos a desarrollar cosas o adquirir hardware sin límite, ¿no? para resolver los problemas de la sanidad del futuro. Muchas gracias. Santiago, perdona, y así ahorro la parte. Os voy a pedir ya una palabra, una palabra de consejo para dejar a la audiencia, en base a vuestra experiencia, si tuvierais que dar un consejo en una palabra o dos para todos estos retos y cómo resolver y cómo avanzar en este camino, ¿cuál sería? Santiago, empiezo por ti esta vez. Vale, pues yo diría que hay que tener paciencia y mano izquierda con las personas, pero decisión y firmeza en el objetivo que se quiere conseguir. Muy bien, muchas gracias. Joan. Yo creo, insisto, que tenemos que dar protagonismo al paciente y que pueda ejercer sus derechos. No sé si se te oye bien. Creo que el tema está en que no declaremos derechos de los pacientes y demás, sino que demos herramientas para que puedan ejercer estos derechos. Muy bien. Yo hablaría de definir muy bien la gobernanza del dato. Uh-huh. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso y además aportaría la integración y normalización, y no solo en la administración sanitaria o en lo privado, sino yo iría más allá, yo iría a todas las administraciones. Yo creo que hay que utilizar más las herramientas que utiliza el paciente, siguiendo con vuestro argumento, que estamos muy acostumbrados a hablar de nuestras tecnologías y no de las que usamos en la calle, ¿no? Y el consejo que daría a los trabajadores que trabajamos en sanidad para esto es lo que decía Antonio Machado: no esperemos lo perfecto, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muy bien, pues muchísimas gracias, un aplauso para el panel. In the healthcare and life sciences industry, all roads lead to the patient. Whether you're advancing scientific discoveries for effective therapeutics, building solutions that improve the patient journey, or leveraging genomics to guide precision medicine, it all comes down to care. AWS provides the technology needed to improve healthcare delivery today and usher in a connected, digitally enhanced future of health. When a patient's journey starts with a telemedicine appointment, AWS is the trusted technology partner powering your conversation. From keeping protected health information private to unlocking the potential of your data, AWS fuels your innovations through a comprehensive set of solutions powered by the most mature and reliable cloud platform. Predicting a patient's health event before it occurs is made possible by AWS through high-performance computing and the industry's most comprehensive machine learning platform. And the personalized elements of your patient engagement strategy leverage the same technologies that helped Amazon.com transform e-commerce. On the journey of care, AWS will be there to help you make it happen.